Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. Hola, mi nombre es An Huang Ngo. Soy descendiente de chinos y vietnamitas. Soy ciudadano mexicano. Resido aquí en México y soy el autor de Vuelo del Dragón en la Tierra del Sol. Pues básicamente este libro se trata de las migraciones chinas a México y las influencias que han tenido sobre el país. Y venían tres etapas, el porfiriato, la revolución y la actualidad. Entonces, hay algunas experiencias personales que me han influido en escribir este libro. En la primera parte, sobre las migraciones chinas a México durante el porfiriato, usé muchas experiencias de mi familia que se fueron de Vietnam después de la guerra por asuntos de ajustes de cuentas y cosas así, políticos. Y uso muchos como de sus relatos o sus anécdotas en el mar sobre las experiencias que tuvieron diferentes. Básicamente se fueron a la deriva, no sabían a dónde iban, igual que muchos chinos que vinieron aquí a México. Entonces yo escribo cómo es la experiencia en el mar, cómo es perderse en el mar, cómo es llegar a diferentes países sin saber el idioma, la cultura, y cosas así, que no fue una experiencia completamente propia, porque eso fue más bien una experiencia de mis papás, y yo nací en un campo de refugiado justo después. Entonces en esa parte me influyó en la primera parte del libro, cuando llegaron los chinos aquí a México durante el porfiriato. Y estamos aquí hablando sobre este tema en marco del Día del Refugiado. Y bueno, yo tengo algo de experiencia personal en eso. Por ejemplo, todo empezó con mi abuelo paterno, que se tuvo que ir de China a Vietnam por las guerras civiles que azotaban su país. Y en Vietnam, aunque vemos a muchos asiáticos como del mismo grupo, se casó con mi abuela, que es vietnamita. Y ambas familias como que rechazaban esa unión, a pesar de que ambos fueron asiáticos. Y de ahí, de Vietnam, tanto mi papá como mi mamá eran funcionarios del gobierno sudvietnamita, que tenían como una postura fascista, por decirlo así. Entonces, con la victoria de los comunistas, se tuvieron que ir de Vietnam. Y no tenían como bien planeado, bien pensado a dónde querían ir, solo querían irse del país. Entonces, a la deriva del mar, en el país que cayeron, se fueron de ahí. Entonces, primero mi mamá llegó a Malasia, mi papá a Filipinas, después llegaron a un campo militar estadounidense más adentro de Oceanía, más hacia el occidente. Y tuvieron que estar ahí como 5 o 7 años pidiendo refugio en diferentes países. Pedimos refugio por ejemplo, en Japón, en Francia, en Inglaterra, en Canadá, en Sudáfrica, en Israel. Pedimos refugio en casi todos los continentes del mundo, Brasil, Perú, antes de que Estados Unidos nos aceptara. Después llegó a la época de la Revolución, y en esa parte hablo de muchas ideas que tenían varios chinos, porque muchas veces cuando conocemos a un grupo de personas, sea un grupo religioso, étnico, nacional, muchas veces queremos verlos con estereotipos, básicamente. Entonces ahí yo escribo sobre algo que pasó durante ese tiempo, que se llama la Guerra de las Tongs. Una Tong básicamente es una asociación civil de chinos, y había muchos que se identificaban con el movimiento nacionalista o ultraderecha, otros que se identificaban con los comunistas. Entonces, yo muestro ahí la diferencia entre todos esos grupos, y eso surge también de una experiencia personal, porque muchas veces cuando nos ven a nosotros, los descendientes de los asiáticos, piensan cosas como son buenos con las matemáticas, les gusta mucho estudiar, especialmente las ciencias y cosas así. Y a mí me gustaban en lo personal las ciencias sociales, la historia y temas así. Entonces yo tenía como que luchar contra esa parte, y por eso yo quería mostrar como
personas de diferentes grupos tienen distintas ideas también. Y finalmente, la actualidad, la tercera etapa del libro. Yo en mi vida, porque yo crecí en Estados Unidos y muchas veces yo quería ser como la mayoría. Yo tenía durante muchos años un rechazo por mis raíces y fue durante viajes por Latinoamérica en que yo empecé a compararme con otras personas, otras culturas. Entonces me di cuenta que no tenía como una buena idea de cuáles eran mis raíces personales. Entonces ahí los personajes en la actualidad buscan sus raíces chinas aquí en México, igual como yo llegué a un tiempo en mi vida en que yo busqué mis raíces asiáticas también. Básicamente son mis influencias personales de por qué escribí sobre las tres etapas del libro. Sí, y algo que me llevó a escribir el libro de la manera que lo hice fue una experiencia personal también que se ve reflejado en muchos testimonios de los chinos, porque muchos tenían la idea de llegar a Estados Unidos, pero por una razón u otra llegaron aquí a México. Muchos llegaron aquí a México, se sienten como decepcionados y se van a Estados Unidos, pero se dan cuenta de algo, que en México estaban mucho más acogidos que en Estados Unidos por las ideas raciales de Estados Unidos. Y yo tuve una experiencia muy parecida, que yo viví muchos años en Estados Unidos, pero nunca me sentí como en casa. Y por alguna razón, cuando llegué aquí a México, no me di cuenta inmediatamente qué era, pero me sentí más en casa aquí en México. Empecé a ver como detalles, ciertos sabores, por ejemplo, muchos países en el sureste de Asia y China misma, se consume mucho chile de árbol. Entonces, cuando yo probé eso en lo que le llaman la salsa matcha, de alguna manera me sentí de una manera subconsciente en casa. Entonces, algo de México también me jaló a quedarme aquí en este país. Pues yo había vivido en Estados Unidos, en Canadá, partes de Centroamérica, Sudamérica, pero algo de México me jaló aquí, igual a esos chinos. Y empecé a explorar como las raíces de por qué también. Porque igual escribo sobre la llegada de los chinos en el Porfiriato, pero menciono también la llegada de los chinos durante la Nueva España y las raíces que ya habían planteado aquí. Entonces ya hay muchas influencias de China aquí. Entonces yo vi como muchos aspectos que me hacía sentir en casa. Eso del lado de las raíces asiáticas. Pero también el mexicano es muy acogedor también. Siempre quiere que vayas a sus fiestas, a sus celebraciones. Siempre quieren que comas con ellos. En cambio, en Estados Unidos, pues cada quien por su lado. Entonces me sentí como acogido por una raíz como perdida en la cultura, una raíz asiática de la cultura mexicana, pero también entre los mexicanos actuales, que siempre querían que yo fuera involucrado con ellos. Otra influencia de este libro es que han llegado como muchos chinos a la zona centro, bueno, al centro histórico de la Ciudad de México. Y no está bien que desplacen a los comerciantes mexicanos, pero ha pasado. Y por eso muchos mexicanos, especialmente de esa zona entre el Zócalo y Tepito, han sentido como un cierto rechazo hacia los chinos y los asiáticos en general. Pero no es ni decisión de ellos, ni es una decisión consciente de que están desplazando a la gente, sino que ofrecen como un producto más barato. Entonces venden más y se van como los comerciantes nativos, por decirlo así. Entonces yo leí en la historia sobre estas como matanzas contra los chinos durante la revolución y post-revolución, y veo como ese rechazo hacia los asiáticos actuales, y me sentí como también inspirado a escribir sobre este tema para que no se repitan las cosas, porque no sé a qué punto va a llegar como ese rechazo, ese odio hacia ellos. Y bueno, cada quien tiene como su experiencia diferente. Entonces, yo solo puedo como plantear el tema. Y
Y yo creo que la literatura, como las películas y los testimonios, son como un buen primer paso. Las personas que leen el libro o ven las películas sobre el tema no van a entender 100% lo que sienten estas personas, experimentan estas personas, pero les da como un primer paso hacia eso. Y escribir este libro me ha ayudado mucho a reflexionar también sobre mi propia vida, lo que yo he experimentado en Estados Unidos, por ejemplo, el rechazo racial, y en este momento en México, cómo podríamos prevenir otro desastre, por decirlo así. Entonces, yo creo que escribir es un buen ejercicio de autorreflexión, de reflexión en general. Y como digo, las personas que leen el libro o ven películas o lo que sea sobre el tema, pues no van a entender 100%, pero yo creo que es una buena herramienta para presentar el tema al público. Y bueno, para cerrar, solo me gustaría decir que yo creo que seas de la postura que seas, de izquierda, de derecha, si eres liberal o conservador, mires la situación en el mundo y ves la situación en cada país y no puedes dudar, no puedes decir que las cosas están bien. Y yo creo que mucho de eso tiene que ver con que no conozcamos bien nuestras raíces. Yo, por ejemplo, durante la niñez y la adolescencia, era un niño y un adolescente muy rebelde y hasta caía en actividades medio delincuentes a veces. Pero cuando yo empecé a conocer mis raíces mejor, como que me ayudó mucho a estar como estable, a reflexionar bien las cosas. Entonces yo creo que por eso es muy importante explorar estas raíces de México. Todos sabemos que la raíz indígena por excelencia es la primera raíz de México, y después la española, después de la conquista, influyó mucho en México. También los africanos que vinieron de esclavos aportaron mucho en sus ritmos, en su cultura, en la comida. Pero yo también creo que debemos explorar esta cuarta raíz, la raíz asiática, porque durante un tiempo en la colonia eran casi un tercio de la población de México. Yo creo que si exploramos nuestras raíces, nos conozcamos bien, podemos mejorar las cosas porque podemos construir sobre la fundación que ya tenemos. Y para todas las personas que están interesadas en leer el libro, les invito a la PUEAO, porque hay ejemplares en la biblioteca de aquí. Pueden venir aquí a Copilco y consultarlo. Y nada más para concluir, para todas las personas que les interesa el tema, para todas las personas que les interesa el libro, quiero invitarles a la PUEAO, porque aquí en la biblioteca, aquí en Copilco, hay ejemplares y pueden venir aquí a Copilco y consultarlo, leerlo y espero que lo disfruten también. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.